Y buenas tardes para quien estén del otro lado del Atlántico. Mi nombre es Omar Hernández, soy oficial de información pública y gerente de programa de la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas. Esta iniciativa, digamos, es el conglomerado de más de 1.600 universidades e institutos universitarios, no solamente en América Latina y España, sino en todo el mundo, y tenemos presencia en más de 150 países. Y hemos hecho un esfuerzo también en base al mandato que nos otorgan los Estados miembros digamos, las demandas de hacer más en español y en el resto de los idiomas oficiales de la organización. Desde la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas hemos hecho esfuerzos en ese sentido, y de allí, digamos, la realización de distintas iniciativas y eventos virtuales en lengua española para permitir la participación de expertos y de participantes de América Latina y de España. Nuestra iniciativa fue fundada en el año 2010 por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y desde entonces hemos crecido exponencialmente y haciendo un esfuerzo particular en llegar a otras regiones y países del mundo. Y de verdad fortalecer y hacer avanzar la cooperación académica internacional, pero también promover la responsabilidad social universitaria, la responsabilidad social, lo que llamamos la responsabilidad social intelectual, de hecho, de poner lo que se hace en las universidades al servicio de la comunidad internacional, particularmente en momentos tan complejos como los actuales y en momentos tan difíciles como los que afrontan muchas regiones del mundo, que de hecho es por lo que estamos aquí hoy, para hablar precisamente de un tema que es muy álgido, que es políticamente súper sensible y que se puede ver desde distintas aristas, la legal, la internacional, la geopolítica, la económica, la sociológica y muchas otras, incluso la psicológica, y que es un tema que además interesa e interesa mucho, no solamente en el contexto europeo, a España, por ejemplo, y obviamente en nuestra región, especialmente por las crisis migratorias recientes, digamos, cuyas noticias se ven en televisión, pero muchas veces las noticias no alcanzan digamos, a abordar el efecto humano, la cara humana de esa crisis, más allá de los números, más allá de las estadísticas y más allá de las declaraciones políticas. Obviamente, desde Naciones Unidas, lo que queremos es promover no solo la enseñanza, la investigación y la extensión en materia de migración, sino también sensibilizar a la población al respecto. Y para eso contamos con un excelente panel de expertos que nos acompañan desde varias universidades de América Latina y España, pero también colegas del sistema de las Naciones Unidas que estarán con nosotros y que hablarán en primer término. Y sin más preámbulo, y antes de pasar a la sesión formal de las presentaciones, cada uno de los ponentes tendrá 5 minutos para hacer su presentación. Luego pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Por la dinámica y el formato que estamos utilizando, los asistentes no pueden prender la cámara y el micrófono, pero pueden hacer sus preguntas a través de la opción del chat. Y nuevamente, esta sesión está siendo grabada y el video resultante será colgado en nuestra página web y en el canal de YouTube de la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas sobre Chile. Además, que yo soy de Venezuela y siempre es un placer no solamente hablar en mi lengua materna, sino también poder hablar con colegas del mundo hispanohablante. Em, y con eso le cedo la palabra a la doctora Paola Álvarez. Ella es especialista de la temática de movilidad laboral e inclusión social de la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para la Zona Económica Europea, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Doctora Paola, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, antes que nada, Omar, y muchas gracias a los organizadores de este taller y de la iniciativa. Es un placer para mí estar hoy con ustedes y compartir un poco lo que hace la OIM y su posición en cuanto al nexo entre migración y desarrollo. Simplemente como preámbulo quisiera empezar por dar un poquito la historia y la naturaleza de la organización para quien no la conoce. Fue establecida en 1951, tiene 175 estados miembros, 8 estados con estatus de observador, y la OIM está consagrada a la gestión ordenada y humana de la migración, a promover también la cooperación internacional en cuestiones migratorias y a ofrecer asistencia a los migrantes, a personas desplazadas o desarraigadas, y a proponer también soluciones prácticas en cuestión migratoria.
En cuanto a la posición de la OIM sobre el tema de migración y desarrollo, es curioso porque la constitución de la OIM, que como dije fue fundada en 1951, reconoce explícitamente este vínculo entre la migración y el desarrollo. A partir del 2016, también quisiera mencionar como parte del preámbulo, los Estados miembros de la organización aprobaron la incorporación de la OIM al sistema de Naciones Unidas. Y en 2016 sucedieron varias cosas, ¿no? Hubo la convergencia entre los picos de la crisis en Siria y los flujos migratorios hacia Europa Occidental. Y como se acordarán los que saben, hubo una cumbre de las Naciones Unidas en donde se adoptó también una declaración en Nueva York para los refugiados y a los migrantes que preveía también algunos compromisos, entre los cuales, por ejemplo, la realización de una conferencia internacional y la adopción de un pacto mundial sobre la migración segura, regular y ordenada, que finalmente fue adoptado en el 2018. Y bueno, en cuanto a la migración y desarrollo, como ustedes saben, los objetivos de desarrollo del milenio que iban hasta el 2015 no incorporaban explícitamente la migración. Sin embargo, con la adopción de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 2015 vemos por primera vez la mención explícita de la migración en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y precisamente en el objetivo número 10, que se refiere a desigualdad y en particular al costo de transacción de las remesas. Pero desde la OIM vemos el lazo entre migración y desarrollo como algo mucho más importante y más amplio que este objetivo en particular. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Regular y Ordenada también incluye este nexo y de manera mucho más amplia en el objetivo número 2, porque el Pacto Mundial dice que las causas profundas o los determinantes negativos de la migración son cuestiones que se deben solucionar para que exista una migración segura, regular y ordenada. Y al mismo tiempo, la migración segura, ordenada y regular puede contribuir a lograr este objetivo, ¿no? Y entonces lo que les quiero decir hoy es que la visión de la OIM sobre migración y desarrollo es que este nexo es un nexo de reciprocidad. O sea que la migración incide en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y al mismo tiempo está condicionada por estos mismos objetivos, que finalmente son políticas sectoriales que se expresan a través de estos objetivos. Las visiones modernistas, ¿no?, del nexo entre migración y desarrollo solían enfocarse, por ejemplo, en promover la tesis de que más desarrollo equivaldría a menos migración. Sin embargo, ahora estamos conscientes y seguros de que la pregunta no es cuánto desarrollo se necesita para limitar la migración, sino cuánto la migración puede promover el desarrollo sostenible. Perdonen, tengo un poco de tos. Así que mucho se ha evolucionado sobre la perspectiva del nexo entre migración y desarrollo, y justamente ahora la OIM trabaja para incorporar consideraciones sobre la migración en las políticas sectoriales y hacer las políticas migratorias más sensibles a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hemos tenido varios programas a nivel global que ven este ejercicio que acabo de mencionar en las políticas a nivel central, pero también a nivel local. Y en cuanto al nexo con las universidades, como estaba diciendo Omar, el trabajo de la OIM va más allá de la investigación, que es muy importante, y de confiar en los insumos del sector académico
para poder formular políticas que sean mucho más pertinentes, relevantes, sostenibles, etc. Hemos también tenido la oportunidad de trabajar con universidades, por ejemplo, en Europa, para fomentar la inclusión social. Hemos trabajado con universidades en Italia y en España, por ejemplo, en España para cambiar la narrativa de la migración a través de la formación de estudiantes de medios de comunicación y con universidades en Italia para promover, por ejemplo, proyectos piloto donde los estudiantes que están ya, digamos, inscritos en las universidades pueden actuar como mentores o como acompañantes de estudiantes con un background migratorio en el nuevo ámbito académico en el que están navegando, pero va más allá de la universidad, sino también para integrarse en la comunidad local en la que finalmente estos jóvenes migrantes, a la que finalmente estos jóvenes migrantes pertenecen. Y creo que con esto los dejo para que escuchen a los siguientes panelistas, pero estoy muy contenta de participar y responder a sus preguntas. Vale, muchísimas gracias a la doctora Paola por ofrecernos esa visión de parte de la OIM, pero además por ofrecer esa visión positiva, quizás de la migración que no es a lo mejor la que más prevalece en el ámbito de la comunicación. Y de hecho es súper interesante ese trabajo que hacen con las universidades también para cambiar las narrativas de los futuros profesionales de los medios. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Jorge Martínez Pizarro, el geógrafo, demógrafo, además es investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la División de Población de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina. Hola, sí, gracias. Omar, ¿me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, supongo. Hola. Está un poco lento esto, pues. No sé por qué no reacciona bien. ¿Me está escuchando bien? Tengo Sí, una te pregunta. escuchamos perfecto. Sí, pocas veces pregunto, pero ahora está un poco lento esto. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Omar. Felicitaciones por la iniciativa ya de largo plazo que tienen. Y bueno, la idea acá es hacer un pequeño conversatorio sobre estos temas. Y yo le he llamado a esta presentación esto de la arquitectura internacional en favor de la migración, lo que para nosotros, que trabajamos años estos temas, en mi caso, en la CEPAL, desde hace muchos años, es un tema de afirmación de lo que estamos haciendo habitualmente. Entonces, quería comentar que mi colega de OIM ya ha adelantado algunas cosas que voy a pasar más o menos rápido, pero me parece súper relevante poder mencionar lo siguiente y cuyos vínculos están de suyo con la academia y los centros de estudio. Sin embargo, quizás lo que hace falta ahí es opinar y evaluar cómo es esa vinculación, ¿no? Pero miren, recordemos, esto es una visión seleccionada de algunos eventos, hitos, sobre esta conformación de migración como un desafío global. Hace unos buenos años no se hablaba así, pero también no es tan reciente. Sin embargo, vemos ahí una evolución importante respecto a estos temas. Y por lo menos en los últimos 20 años, quizás 30, es que tenemos un sinfín de iniciativas globales, desde convenciones de derechos humanos, de los diálogos de alto nivel de 2007 y 2013, que son muy importantes, muy interesantes, porque muestran la inflexión de la comunidad internacional, con todas las tensiones detrás, por cierto, y con todas las problemáticas no resueltas. Pero ahí está. Tenemos varias iniciativas multilaterales en Naciones Unidas, y ahí destaca el Consenso sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tiene un capítulo migratorio en el año 2013, que es seguimiento de la Conferencia sobre Población y Desarrollo del Cairo 94, y que hoy tiene su conferencia propia en la región. Tenemos también la Agenda 2030, como ya se mencionó, y nuestros pactos, principalmente desde la perspectiva de la movilidad y la migración, porque es más amplio, el Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Recordemos que, aunque los académicos, las académicas, conocen estos objetivos, su importancia también es política y le pertenece más bien a los gobiernos en el seno de las Naciones Unidas. Los 17 objetivos, que son
amplios que involucran diversas dimensiones del desarrollo, son una consecuencia de una evolución de los objetivos de desarrollo milenio, como se mencionó. Y acá hay 169 metas y un trabajo enorme de elaborar, presentar, y aún falta mucho por presentar indicadores, que es un tema relevantísimo. Se supone que esta Agenda 2030 es universal, en la CEPAL se ha hablado de que es civilizatoria y se le ha mencionado también su carácter indivisible e integral. Indivisible, yo me hago una autocrítica, no sé si tan indivisible, porque vean, ahí tenemos 17 objetivos y 169 metas, pero está allí. Haciendo una selección, porque en realidad todas las metas, o casi todas, y todos los objetivos, principalmente algunos más que otros, tienen vínculos con migración. Haciendo una selección, uno puede detectar que están desde los temas de la trata y el tráfico ilícito, ¿cierto? Que son los que están a la orden del día desde hace años también. Y están también los de las remesas, por ejemplo, reducir los costos de transacción, cuestión que en América Latina parece haberse avanzado en algunos corredores, pero no en otros que son los más sensibles. Por ejemplo, la información que disponemos es que los costos de transacción de remesas suelen ser más caros en los países más pobres, el ejemplo de Haití. Pero ahí en rojo menciono dos que son relevantes un poco para la discusión con otras agendas, y va a estar también presente en el Pacto Mundial, que es el de la protección de los derechos de las y los trabajadores, y la de la facilitación de la migración y la movilidad ordenada, y en fin, que ya hemos ido conociendo, que es la que ha dado un poquito más estudios, más vinculaciones con la academia. Es un tema muy complejo. Fíjense que seleccionando nada más el objetivo de aumentar el número de becas disponibles para estudiantes en el extranjero, lo que es una promoción de la movilidad con visión de futuro. Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que buscan establecer el interés de la comunidad internacional por avanzar en estos planos. Sin embargo, vemos que hay un indicador que es complejo de obtener, pero la idea en este caso es y fue rescatar la importancia de las becas para los estudiantes, especialmente de los países menos desarrollados, países de África, en el fondo el acceso a la educación más elevada. Y yo digo, con la experiencia de la investigación y las teorías, que la migración calificada tiene una de sus puertas de entrada, la migración calificada, skilled migration, en los estudios en el extranjero. Así que atención. Respecto al consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, donde la CEPAL es Secretaría Técnica y estamos de cara a una nueva conferencia, la cuarta conferencia, tenemos varios capítulos sobre población y desarrollo, y uno de ellos, el capítulo F, sobre la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes. Este es un instrumento regional de carácter no vinculante, desde luego, pero sí muy seguido por los países y en particular atención por la sociedad civil. Llegamos a nuestro pacto, se ha hablado ya algunas referencias, y no quiero dejar de mencionarlas, que esto tiene que ver con la declaración de 2016 en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas, y que la idea fue esa declaración con dos pactos muy diferenciados para la gobernanza migratoria y del refugio. Hay muchos antecedentes e iniciativas previas, como mencioné. Quizás la cuestión conceptual, y los académicos tienen un aporte importante que hacer aquí, es que es segura, ordenada y regular, ¿cierto? Ese es un tema central. Y bueno, y la cuestión es que los contenidos del pacto le van dando sentido a esa tríada, que no es parte de las teorizaciones ni conceptualizaciones sobre migración. Tenemos entonces un sinfín de actividades y otras previstas para este año y para el 2024, a partir de las evaluaciones que se hacen sobre la implementación y los exámenes a nivel global que se han hecho respectivamente. Bueno, el pacto tiene varios principios. Este es un gancho fuerte con reflexiones académicas y de centros de estudio. Fíjense que tenemos varios principios ahí, desde a la derecha la soberanía nacional y la cooperación internacional, pasando a la izquierda por el interés superior del niño, las perspectivas de género, los derechos humanos.
Hay una gran cantidad de situaciones para comentar acá, pero no lo voy a hacer aquí. Sin embargo, invitar a la reflexión porque evidentemente esta negociación para asumir estos principios guías del pacto fue ardua y hasta ahora refleja tensiones, claramente soberanía nacional y, por ejemplo, derechos humanos. Y además los otros que mencioné. El pacto tiene 23 objetivos, por ahí se mencionó que el tema del objetivo 2 es el de enfrentar esto de los factores adversos y estructurales, violencia, falta de desarrollo, falta de oportunidades, falta de trabajo decente, ¿cierto? Violencia contra las mujeres, por ejemplo, que en nuestros países están tan marcadas, en algunas subregiones y países, digo. Y bueno, está todo el tema de la información, los datos que el pacto define como exactos, por lo menos en el español. Y hay varias cuestiones que comentar ahí. En rojito yo mencioné algunos, la 16, por ejemplo, el objetivo 16, de la idea de la plena inclusión y la cohesión social. En fin, es una agenda muy íntegra de los temas migratorios, que además tienen vínculos con la Agenda 2030 y con los procesos de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Esa era mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, por tu presentación y también por destacar esas tensiones de las que hablabas, de esos aspectos, digamos, que también impactan la forma en la que no solamente se ve la migración, sino en la forma en la que los gobiernos abordan el tema. De antemano, tanto a Jorge como a Paola, cualquier información o bien sea de contacto o links a publicaciones o cualquier cosa por el estilo que ustedes quieren compartir directamente con los que están en esta reunión, pueden poner la información, los datos, links, etcétera, en el chat si gustan. Y también, en caso complementario, también lo pueden enviarme a mi email y yo lo puedo distribuir luego cuando mande digamos, el follow-up de la reunión. Muchas gracias. Ahora tengo el gusto de ceder la palabra a la doctora Carolina Moreno Velázquez. Es profesora asociada de la Facultad de Derecho, cofundadora de la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios de Inmigración y coordinadora del Grupo de Investigación, Derecho, Migración y Acción Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, para todas, tardes para quienes están del otro lado del Atlántico. Es un placer estar acá y me uno los agradecimientos que ya quienes me precedieron expresaron. Un gusto de verdad compartir con ustedes estos intereses sobre las relaciones entre la migración, la educación superior y los objetivos del desarrollo sostenible. Voy a contar rápidamente cuál es la experiencia que tenemos desde la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y por qué desde Colombia eso también ha sido un tema importante recientemente, porque en realidad nuestro contexto colombiano, pues sabemos, ha tenido un cambio de perfil en temas migratorios. Lo primero es decir que Colombia ha tenido un cambio en su perfil migratorio en los últimos, tal vez la última década y ni siquiera tal vez 7 años. Colombia ha sido históricamente conocido como un país que expulsa a sus nacionales y un país con unas cifras de desplazamiento interno pues notorias. Pero siendo un país que comparte una frontera tremendamente extensa y porosa con su país vecino Venezuela, pues esto significó que Colombia fuera uno de los receptores más relevantes de población migrante y refugiada proveniente de Venezuela y aún lo sigue siendo, repito, también por su situación geográfica pues en el territorio. Entonces tenemos que de manera constante Colombia ha sido un país receptor no solo de migración de tránsito, sino de migración que se queda de destino, que se queda definitivamente en el territorio y de acuerdo con datos oficiales que no son muy recientes, pero que es lo último que tenemos, en Colombia hay un poco más de 2.500.000, yo creo que ya estamos llegando a los 3, pero no está oficialmente dicho así, de 3 millones de personas venezolanas en Colombia, personas que además ya llevan una vocación de permanencia amplia en el país y que hemos tenido distintos mecanismos de regularización migratoria para atender a esta población. Entre otras, Colombia ha sido un país que últimamente ha sido reconocido como un país abierto a la migración porque a diferencia de otros países de la región latinoamericana que implementaron, por ejemplo, visas llamadas democráticas o visas humanitarias para las personas migrantes venezolanas, pues en últimas imponían obstáculos que endurecían las posibilidades de estas personas para acceder a estos territorios. Estoy hablando, por ejemplo, de países como Chile, y en el caso colombiano, pues nunca se impusieron este tipo de
restricciones a través de visas especiales para impedir o restringir el acceso a la población venezolana a Colombia, y por el contrario se han establecido una serie de mecanismos de regularización que han facilitado el acceso de esta población no solo al estatus migratorio regular, sino a posibilidades de acceder pues, a derechos, a servicios y a oferta institucional. Dos de los mecanismos más conocidos ha sido el permiso especial de permanencia y ahora el estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, que les permite acceder a un permiso por protección temporal para que luego puedan acceder a una visa. Pero sin, digamos, entrar en el detalle de lo migratorio, ¿por qué decir que esto es importante en el contexto colombiano y cómo desde la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá respondimos a este contexto? Era entender que en Colombia, por ejemplo, en las facultades de Derecho no se enseña migración porque la migración no era una necesidad en Colombia, no es una cuestión relevante y mucho menos para enseñarla a los abogados y abogadas. Pero desde allí entendimos que no solo la universidad tenía un compromiso social con la problemática y con el contexto migratorio y tenía que responder de alguna manera, sino que reconocemos que el derecho y el acceso a los derechos es el primero o uno de los mecanismos más importantes para hacer verdadera ciudadanía y que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Por eso, desde la Facultad de Derecho, junto con otra colega, fundamos la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios en Migración, de los cuales pues soy cofundadora y actualmente dirijo el Centro de Estudios en Migración. En la Clínica Jurídica para Migrantes llevamos casos, atendemos a población migrante y refugiada en situación de pobreza y vulnerabilidad que no puede pagar los servicios de un abogado, y junto con nuestros estudiantes de practicantes de la clínica, que son estudiantes que están en los 2 últimos semestres de Derecho, llevamos esos casos de los usuarios con el fin de satisfacer sus necesidades legales insatisfechas y promover el acceso a la justicia en Colombia. Eso por una parte. Y en el Centro de Estudios en Migración, que es como el otro eslabón de la cadena que tenemos de oferta en materia de migración en la facultad, lo que hacemos es más investigación, incidencia ante autoridades públicas y producción de informes que nos permitan evaluar y analizar algunas de las aristas del contexto migratorio y de la política pública, buscando que las autoridades de alguna manera puedan modificar, transformar el marco normativo de cara a permitir el acceso y la inclusión de la población migrante y refugiada. Con estos dos mecanismos, de alguna manera, lo que estamos buscando es que primero que el tema migratorio sea realmente un tema, no solo desde la universidad, sino en el contexto colombiano, que las autoridades sean receptivas a este contexto y elaboren políticas públicas que permitan la inclusión y la incorporación de esta población, que puedan tener un proyecto de vida en nuestro país, un proyecto de vida, pues, humano, sensible, porque nos han mostrado además que tienen vocación de permanencia. Por mucho tiempo las autoridades colombianas pensaron que esto era coyuntural y tomaron como medidas muy reactivas con duración de 2 años, tratando, o más bien vendiendo la idea de que esta era una población que pronto iba a retornar a su país, pero lo que nos ha mostrado pues los años y el flujo, o más bien la evolución del contexto venezolano, es que esto por lo menos en el futuro muy cercano no se va a transformar y por el contrario la población sigue saliendo. Para cerrar, porque ya se me cumplieron los 5 minutos, quiero ser respetuosa del espacio de mis colegas, solamente decir que cuando uno mira los objetivos del desarrollo sostenible, casi que de los 17, 10 de ellos fácilmente son digamos, están asociados a la migración. ¿Y por qué? Porque la migración no es un tema, la migración es una situación que atraviesa la vida de las personas. Y esas personas migrantes que llegan a un país, así como esas sociedades de acogida, pues tienen problemáticas y tienen prioridades para finalizar la pobreza, que es una prioridad en nuestros países tremendamente desigual, y Colombia no es la excepción, para que se reduzca el hambre, para que puedan acceder a salud, para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan ingresar al sistema escolar, para que las mujeres y las poblaciones LGTBI no sean destinatarias de violencias basadas en género, para que haya acceso al agua y al saneamiento básico, a la energía y en general a los servicios públicos básicos para el desarrollo de la convivencia de las personas, que haya acceso a trabajo en condiciones decentes, que se les pueda pagar lo que se le pagaría a un nacional y que no sufran discriminación solo por el hecho de no ser nacionales o de un estatus migratorio irregular. Y de fondo lo que está para mí detrás de esta conversación es un tema de reducción de desigualdad, que es una prioridad para todos, sociedad civil, academia y sobre todo para las autoridades, pero también en el caso colombiano una prioridad importante, la paz, el logro de la paz, la justicia, y creo que entender que la población migrante hace parte de esa solución es tal vez lo más importante a lo que la educación debería enfocarse. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por no solamente por plantearnos el panorama desde Colombia, la situación de la migración desde mi país, sino también por hacer ese ejercicio de mostrarnos lo que, lo que la universidad está haciendo, en particular los estudiantes, que me parece algo súper interesante, lo de la clínica jurídica, y también me llamó la atención cuando dijiste lo de la incidencia en las autoridades. Después quizás podríamos explorar un poquito más al respecto. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a alguien de mi propio país, el señor Carlos Rodríguez Pérez. Él es abogado e investigador de la línea Derechos de Migrantes y Refugiados en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, para hablar un poco del trabajo que viene haciendo Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en temas de migración. Bueno, primero debo remontarme al año 1999, que es donde se funda el Centro de Derechos Humanos, y tuvimos como prioridad la atención a personas con necesidad de protección internacional. Recordemos que para ese entonces Venezuela era un país receptor de personas refugiadas procedentes de Colombia que estaban huyendo del conflicto armado. El trabajo que estábamos haciendo allí era principalmente atención y acompañamiento jurídico, y en algunos casos acompañamiento psicológico a refugiados, bueno, en la tramitación de sus solicitudes de refugio ante la CONARE aquí en Venezuela. En el año 2011 incorporamos como parte de nuestra línea de trabajo en temas de migración el tema de derechos de trabajadores migrantes y de su familia. Y ahí nos remontamos después al año 2015, donde Venezuela cambia su perfil migratorio. Venezuela pasa entonces de ser un país receptor de población refugiada a ser un país generador de personas con necesidades de protección internacional, y esto va a suponer un cambio en nuestro trabajo. Entonces ya no comenzamos a recibir solicitudes de refugio, no llegaban personas con este tipo de necesidades, sino que ya eran personas que se estaban yendo del país. Y entonces desde ese momento lo que comenzamos a hacer fue investigación en trabajos de migración, es decir, explorar un poco cuáles son las causas que está por las que sale la población venezolana, pero también cuáles son las necesidades, barreras, obstáculos que están enfrentando los países receptores, así como los desafíos para su integración. También nos dedicamos al trabajo de litigio estratégico y al tema de incidencia tanto nacional como internacional para tratar de buscar soluciones a la problemática del fenómeno migratorio venezolano. Debido a las investigaciones que hemos venido realizando en temas de movilidad humana venezolana en el exterior, para ser más específico, hemos observado que estas personas, muchos se están viendo, es decir, están saliendo de su país de manera forzada. Es decir, cuando hablamos del caso venezolano, de los migrantes venezolanos, muchos lo están haciendo en unas condiciones de extrema vulnerabilidad, y son personas que salen en busca de esa necesidad, de esas necesidades que no pueden cubrir en su país. Muchas personas llegan incluso a los países receptores con necesidades humanitarias, y esas necesidades están asociadas a la misma situación que estamos viviendo en Venezuela. En Venezuela es muy difícil incluso conectarse para realizar una reunión Zoom, porque el acceso a servicios es sumamente complicado, el acceso a sistemas de salud para pacientes con algún tipo de enfermedad es sumamente delicado, es complicado por el colapso que ha tenido el sistema de salud venezolano. Hay personas que han salido también por amenazas, otros han salido por violencia, algunos por persecución. Es decir, son múltiples los factores, y estos son los motivos que a nosotros nos ha llevado a sostener desde un principio de la migración venezolana que estas son personas con necesidades de protección internacional, es decir, algunos son deben ser protegidos o reconocidos con la condición de refugiados según la Declaración de Cartagena, o merecen algún tipo de protección internacional, es decir, porque no son personas que se van a Colombia o cualquier otro país a hacer turismo, o personas que salen a estos países porque les ofrecieron una oferta laboral y eso les va a dar una mejor calidad de vida, o porque van a hacer algún posgrado a estudiar, que es lo que se conoce como un migrante voluntario, ¿no?
Realmente son personas que incluso cuando llegan en estos países tienen unas condiciones muy críticas y para eso vemos la plataforma que creó Naciones Unidas para atender este fenómeno migratorio, es decir, porque hay necesidades, hay situaciones críticas que están presentando que deben ser atendidas. Entonces, para no extenderme tanto en el tiempo, voy a tratar de concretar la idea. Entonces, lo que estamos viendo en Latinoamérica con el fenómeno migratorio venezolano, más que una crisis migratoria, es una crisis humanitaria. ¿Por qué? Por las condiciones mismas en las que estos migrantes están saliendo. Y ojo, no solo hablo de los venezolanos porque son los más numerosos, obviamente, en Latinoamérica, pero ahí también tenemos a los nicaragüenses, tenemos a los cubanos, tenemos a los haitianos y personas de otras nacionalidades también, que son personas que de alguna manera también necesitan algún tipo de protección internacional. Entonces, para insertar o vincular el objetivo de desarrollo sostenible, por lo menos en Latinoamérica, con el objetivo de desarrollo sostenible con migración, lo primero que se deberían hacer los estados receptores es, en un primer lugar, tratar de solucionar esa crisis humanitaria que estamos viendo, con todos los migrantes que han salido y que han llegado, pues, por supuesto, a sus países, darle una solución a esa crisis, y una vez que se soluciona la crisis. ¿Cómo se puede solucionar esa crisis? A través de brindar, que los países receptores brinden regularización y protección a los migrantes, y una vez que eso esté dado, entonces generar estrategias para la realización de estos desarrollos, la realización de estos objetivos de desarrollo sostenible, pero que también incluyan a la población migrante y refugiada que está llegando dentro de sus países para pues lógicamente hacerlos parte de estos desarrollos, que ellos también contribuyan en la realización de estos objetivos. Por otra parte, para finalizar, hablar un poco del tema del Pacto Global sobre Migraciones. Este es un pacto que habla de una migración ordenada, segura y regular, y que tiene como centro la persona, es decir, la protección de los derechos humanos de los migrantes. En Latinoamérica, lamentablemente, este término de migración ordenada y segura, algunos estados han estado haciendo un mal uso de ello, no para el beneficio de los migrantes, sino para el beneficio de las fronteras. Entonces, amparados en esta terminología de una migración ordenada, segura y regular, algunos países, no muchos, pero hay países que han utilizado este término para imponer medidas restrictivas o de contención a la llegada de población migrante o personas con necesidades de protección internacional. Claro, esto no es culpa de Naciones Unidas, ¿no? Es culpa de los estados que es decir, están haciendo una mala interpretación de ese pacto, cuando sabemos que la intención en un principio era todo lo contrario, es decir, pensando en una migración ordenada y segura para proteger a los migrantes. Gracias, es todo. Muchas gracias, Carlos, por ofrecernos la visión desde uno de los países que digamos, que centra la atención en cuestiones migratorias, y por destacar el trabajo que hacen ustedes en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en materia de migración y materia de incidencia. Agradecido por tus palabras, y ahora cedo la palabra al doctor Jerjes Loaiza Javier, profesor de la especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en Perú, y director del Departamento Académico de Sociología y profesor visitante de la Universidad de la Frontera en Chile. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo de Lima, Perú. ¿Pueden ver mi diapositiva? ¿Se puede ver? Sí, perfectamente. Muy bien, agradezco bastante la invitación. Es un gusto y un placer además conocer a tantas colegas que están investigando esos temas y con los cuales obviamente nos sentimos todos identificados y tenemos un enorme compromiso académico. Solamente algunas cifras y algunos resultados de la investigación que vengo desarrollando a lo largo de varios años acá en Perú. Se trata de una investigación en donde trato de desarrollar una suerte de perfil de los sectores más vulnerables, ¿no? En el caso de la trata de personas, por ejemplo, de las mujeres en estado de vulnerabilidad en cuanto a trabajo sexual se refiere, de hombres y mujeres, especialmente madres que han trabajado en el contexto de la pandemia COVID-19, desarrollando trabajo de campo en diferentes ciudades del Perú. Acá hay algunas cifras, por ejemplo, de la cantidad de inmigrantes venezolanos, venezolanas que tenemos en el Perú, en donde se desarrolla pues una suerte de estigmatización contra dicha población, en donde podemos darnos cuenta que tenemos pues una enorme cantidad, más de 1 millón de personas, ¿no?, inmigrantes,
en donde principalmente se encuentran en Lima y Callao. Algunas cifras con respecto a la edad también en cuanto a las características de la población también estoy compartiendo. Una cifra interesante tiene que ver con aquellos que cuentan con un contrato laboral, 20% apenas, y no se crea que eso solamente aplica a la población inmigrante, en realidad aplica también a la población peruana. En el Perú hay una informalidad y hay un descontrol en cuanto se refiere a cuán flexibles son los contratos laborales y a la informalidad que esto refiere, o en todo caso el trabajo informal en las calles, que es muy característico de la población más vulnerable peruana y también, por supuesto, migrante venezolana. En cuanto a los datos de género, también este es un tema importante, dado que en la investigación que vengo desarrollando, no solamente de Lima, sino de varias ciudades del Perú, refleja una caracterización de violencia, un patriarcalismo, una violencia por parte del esposo, una violencia por parte de la pareja, una violencia por parte de la población, acoso callejero, en cuanto a violencia verbal, etc. Podemos ver ahí, por ejemplo, el año 2022, cómo es que de la otra nacionalidad, 41 personas eran víctimas de trata de personas y 230 en el caso venezolano, ¿no? Por supuesto, tiene que ver bastante con los aspectos relacionados a los niveles de vulnerabilidad. Y en cuanto a quienes han experimentado discriminación o no, eso también vale la pena desarrollarlo, porque en los resultados hay una cifra, se puede decir contradictoria, entre población que dice que ha sido discriminada, pero que a la vez dice que los han tratado muy bien. Es uno de los hallazgos más importantes de la investigación, al menos en este punto que quiero destacar, ¿no? Podemos ver que es en la calle y lugares públicos donde más se le discrimina. Y en efecto, son las personas que menos te conocen y las personas que más apelan a los estigmas, medios de comunicación específicamente, quienes más maltratan a los inmigrantes, las inmigrantes venezolanas, venezolanos, y son las personas más allegadas a ti, las personas que más te conocen, las personas que ven tu caso o que ven lo frustrado, frustrada que puedes estar o que saben que necesitas ayuda, quienes te van a tender la mano. Entonces los inmigrantes, las inmigrantes venezolanas, venezolanos de Perú son conscientes de cuántos estigmas hay. Sin embargo, también están o plantean la idea de que en el Perú han tenido una enorme facilidad por la ayuda de personas que sí les han conocido. Entre los testimonios, por ejemplo, están los testimonios de peruanos, peruanas en contra de la inmigración, ¿no? Deben quedarse por su país, liberen a su país. Son argumentos que mencionan, pero también está el rechazo por parte de la población venezolana que señala que no es fácil, que es difícil, que el trabajo, que los precios, que las condiciones, que son situaciones pues elementales. Sin embargo, el prejuicio, principalmente de una perspectiva, repito, de los medios de comunicación, que recrea una suerte de pornografía de la violencia, dificulta este entendimiento y comprensión de este fenómeno, ¿no? También está el conflicto entre peruanos y venezolanos en torno a un país sumamente racista y patriarcalista, como es el caso peruano, en donde los diferentes moldes o los diferentes formatos racistas y patriarcalistas, obviamente, terminan confundiendo a la población y generando una suerte de prejuicios hacia las mujeres y hacia los hombres. También está el tema de la explotación y el engaño a la población venezolana, quienes aprovechándose su situación informal o su situación de inmigrante, pues terminan siendo engañados y explotados o sobreexplotados, ¿no? Como decía un venezolano en la ciudad de Chiclayo. Cabe destacar que esta investigación se desarrolla en diferentes ciudades del Perú, incluyendo ciudades de la costa, de la sierra y de la selva. La explotación y el engaño entonces tiene que ver con esta suerte de imposición y de aprovechamiento del estado de vulnerabilidad y de incertidumbre que puede tener dicha población inmigrante, ¿no? Y esto es lo que me llama la atención, que el trabajo es lo peor y a la vez es lo mejor. Es decir, el trabajo termina siendo lo mejor porque me inspiro en mi familia para trabajar bastante y mucho, pero a la vez es lo peor por los engaños y la explotación de la que soy objeto. Sin embargo, también el trabajo ayuda a poder ocuparte en algo y de esa manera pues evitar que te sientas muy mal o te sientas abandonado por determinado círculo de amistad o familiar que no tienes a tu alcance. El trabajo te rescata de esos recuerdos o de esos pensamientos tan negativos, ¿no? Y eso es lo que ellos mencionan, ellos y ellas, ¿no? Encontrar un trabajo para seguir luchando con mis hijos y por mis hijos, por mi familia, por mi madre, por mi padre, ¿no? Yo he trabajado como un burro, dice uno aquí, y quiero mi billete, decía, en torno a las circunstancias de las que eran objeto de explotación, ¿no? En cuanto al patriarcalismo, lo he encontrado mucho, especialmente mujeres, testimonios muy duros, solamente aquí hay algunos en relación a los epítetos o en todo caso a los adjetivos con los que se les mencionan. Hay algunas, no voy a reproducirlas, pues algunos testimonios
de mujeres, incluso en el caso de una venezolana menor de edad, quien era insultada en la calle, a que se le insultaba, ¿no? Se le propinaba una serie de insultos sumamente terribles. Y esto tiene que ver mucho con los medios de comunicación, como repito, que son sumamente irresponsables, que no tienen un análisis, un comentario profesional. Cuando yo he tenido la oportunidad de estar en medios de comunicación, ha sido muy difícil poder dar mi opinión, dado de que lo editan y solamente tratan de sacar de manera aislada algunos comentarios que pueden ir de la mano con sus propuestas pornográficas de la violencia. Nos titulan a todos por igual y no todos somos iguales, decía, por ejemplo, una ciudadana. Otra persona decía que en Lima no se podía trabajar, inclusive, dice, te mentan a la madre, inclusive trataba de ir a algún lugar donde no haya, pues, venezolanos para evitar estos prejuicios, ¿no? Este testimonio lo encontré en un carro, por ejemplo, en un carro de tránsito público, donde estas personas, los y las inmigrantes, pedían disculpas por aquellos que obraban mal. Decía, dicen que somos mentirosos, rateros, ladrones, asesinos, etcétera. Pero también hay gente educada, con valores, modales, buenas intenciones, ¿no? Y esto sucedía bastante en el contexto de los prejuicios y estigmas que se estaban cocinando de manera muy fuerte en aquel entonces, debido a una serie de noticias brutales que tenían que ver, en algunos casos, con inmigrantes venezolanos, ¿no? Pero que, por supuesto, no daban pie en absoluto para desarrollar o recrear esa suerte de prejuicios en la medida que hablamos de una población sumamente amplia en la que, como en cualquier otra población del mundo, pues hay un porcentaje pequeño, mínimo, de personas dedicadas a determinados actos ilícitos, ¿no? Como ahí lo dije, inmigrantes que están buscando lugares sin venezolanos, venezolanas, para no tener estos prejuicios. Y es lo que les comentaba hace un momento, es la ayuda en el ámbito micro que han recibido de personas, de colegas y de personas, amigos, amigas peruanas que van conociendo, que les dan un plato de comida, que les dan un cobijo, que les dan ayuda, pero también en el ámbito amplio que está lleno de prejuicios. Entonces la hipótesis tiene que ver con eso, una perspectiva macro que no reconoce al migrante, la inmigrante, que se deja llevar por determinadas visiones o perspectivas negativas, pero también en el ámbito micro en donde ayudamos, donde tenemos un vínculo mucho más amical o en todo caso más colaborativo, y creo que eso debe imperar en torno, por supuesto, a investigaciones y este tipo de espacios, esta gran calidad de espacios a los cuales agradezco mucho y agradezco, por supuesto, su atención a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jerjes desde Perú por ese análisis, por mostrar digamos, el panorama acerca de las condiciones en las que viven los migrantes, en este caso de Venezuela, en el Perú, pero también el rol de los medios de comunicación social, que por cierto aprovecho para decir, el Departamento de Comunicaciones Globales, donde nuestra iniciativa de impacto académico de las Naciones Unidas se encuentra, justamente viene realizando un trabajo amplio en materia de desinformación y manipulación de la información en sentido amplio. Este es un trabajo que empezó con la pandemia del COVID-19, como ustedes saben, no sé si en América Latina fue bastante evidente, pero al menos en el contexto de Estados Unidos y de Europa hubo mucha desinformación al respecto y manipulación de información durante los primeros meses de la pandemia. Luego ese trabajo se llevó al tema del clima, del cambio climático, para, digamos, vencer resistencia a quienes dicen que el cambio climático es un fraude, es un invento, en vez de tener algo, digamos, que está asentado en base científica. Y el trabajo ha sido llevado a muchos otros temas, como el tema del discurso de odio, por ejemplo, y la discriminación y la xenofobia, que es transmitida incluso por redes sociales. Entonces, muchas gracias, doctor, por ese trabajo. Cedo la palabra ahora a dos ponentes de Chile. Tenemos la doctora Adriana Palomera Valenzuela, ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios y profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Además es responsable del proyecto Fracturas y Discontinuidades del Asilo y Refugio en Chile, junto con el magíster Byron Dualde, investigador en el Centro de Estudios Migratorios, docente del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile también, y asistente de investigación del proyecto de Migraciones y Zona Franca, empresarios, comerciantes y trabajadores. Tienen ustedes dos la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? Perfectamente. Ya, muchas gracias, Omar, por la invitación, y bueno, a las colegas y colegas que han presentado, y también a la gente que está en el público. Hay 112 personas, hoy día es un éxito tremendo en este tipo de actividades, así que felicitaciones por eso. Bueno, contar un poco quiénes somos, cómo nacemos. El Centro de Estudios Migratorios nace el año 2016
Y la verdad es que nace el 2016 a propósito de las circunstancias y de una actividad visionaria de profesoras de la Facultad de Humanidades que ya venían trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, ahí tenemos a Jorge que sabe, que trabajó también vinculado a la profesora Carmen Norambuena, que desde la década del 80 venían levantando trabajo sobre por lo menos las estadísticas migratorias. Entonces, luego de muchos años aparece el centro migratorio, no sé si puedes mover, aparece el centro de estudios migratorios y la necesidad, digamos, a propósito también del contexto que se estaba ya empezando a vivir en Chile. Ustedes saben que Chile no era necesariamente un país de los más receptores de inmigración en América Latina, pero comenzamos a ver a partir de los 90 unos flujos que eran bastante extraños, algunos asociados al refugio, ¿no? Primero peruano, luego colombiano y ya en la década de 2010 se produce un aumento. Bueno, y como era una de las peticiones asociadas, digamos, a los ODS, obviamente, si nosotros miramos las migraciones en los ODS, muchos de los ODS están en relación con la migración, uno podría buscar los vínculos, ¿no? Sin embargo, como para poder decir qué es lo que hemos hecho nosotros, no sé si, me parece que se ve muy chiquitita la diapo, no sé si la logran ver todo. El propósito de surgimiento del Centro de Estudios Migratorios tuvo en primera instancia la idea de comprender el proceso migratorio. Nosotros cuando iniciamos este centro pensamos en, bueno, cómo comprendemos lo que nos está pasando y bien desde nosotros mismos, no desde Chile, ni siquiera habíamos pensado en términos latinoamericanos, sino era comprender el proceso acá, a propósito, repito, del contexto. De ahí, obviamente, examinar distintas variables que se implicaban en este proceso de inmigración reciente y sobre la misma también surge la idea de ir desarrollando propuestas que permitan políticas públicas más favorables o políticas públicas informadas, ¿no? Eso fue también una idea desde el principio. Me parece que hoy día esa propuesta tiene mucho más sentido que incluso hace 7 u 8 años atrás. Entonces, desde la academia estamos, yo creo que la mayoría de las personas que están trabajando, ya no es solo la investigación como un sentido académico o intelectual, ¿no? Sino que también la investigación entendida como una posibilidad de entregar propuestas, ¿no? No vamos a decir de generar políticas públicas porque nosotros no generamos políticas públicas, pero sí entregamos propuestas, sí entregamos antecedentes y por supuesto posibles soluciones en algunos casos y por supuesto ahí serían las autoridades quienes las toman o no. Adelante. En ese sentido, el Centro de Estudios Migratorios ha trabajado en 3 ámbitos que son, yo creo que la mayoría de los que estamos en la academia lo estamos haciendo, obligados también por las circunstancias. No es solo investigación, sino que también ha sido docencia y por otro lado vinculación con el medio. La vinculación con el medio nos vino como una especie de obligación a propósito también de la necesidad de algunos colectivos, de algunos municipios, de algunas escuelas, de que lo que estábamos haciendo dentro de la universidad lo pudiéramos sacar, lo pudiéramos llevar a esos espacios. Y en ese sentido se nos puso este mundo increíble de trabajo que abarca, ya que sale de solo el ámbito investigativo, que era un ámbito propio de la universidad, y hemos tenido que decidir cuáles son los enfoques, además, que nos mueven para estos ámbitos. Nosotros como centro migratorio hemos tratado de ir avanzando hacia la idea de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en cada una de las cosas que nosotros presentamos, entendiendo que ya no basta con el trabajo particular disciplinar, ¿no? O sea, no logramos dar respuesta y hacer trabajos, no sé, multisectoriales que expliquen la multisectorialidad desde una sola disciplina. Por lo tanto, casi todas las propuestas que empezamos a hacer y incluso a los concursos que podemos participar los vamos haciendo desde distintas disciplinas. Yo sé que para muchos de Latinoamérica esto es algo normal, pero en Chile la verdad es que era muy difícil el trabajo interdisciplinar. Estábamos más bien focalizados en nuestra propia disciplina y de ahí avanzábamos. Por otro lado, uno de los enfoques que nosotros tenemos que no nos salimos de esos lugares es la interculturalidad y multiculturalidad. Para muchos el tema debería ser solo interculturalidad, ¿no?
pero creemos que hay colectivos y comunidades que defienden la multiculturalidad y nosotros no trabajamos en base a decir, mira, es la interculturalidad solo la buena, ¿no? Sino que también cada uno de los grupos y las culturas que se puedan desarrollar también tienen que tomar decisiones. Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos en cada una de las cosas que hacemos, y ahí sí que nos ponemos en un lugar de los derechos humanos y no de la securitización o de la seguridad, independiente de que se pueda estudiar la seguridad, ¿no? O la migración segura, regular y ordenada, como decía Jorge, que claramente es ultra necesario, me parece, poder analizarla en profundidad y tratar de abrir qué significa segura, regular y ordenada, ¿no? Porque a veces la segura, regular y ordenada nos está llevando a caminos también de la seguridad que sería interesante poder cuestionarlos, ¿no? Y por otro lado, nos vinculamos entre distintos actores, desde la academia, pero con actores públicos y privados. Adelante. Bueno, finalmente, como en la praxis, lo que hemos hecho, algunas de las cosas que hemos hecho, tenemos dos experiencias que para nosotros son sumamente importantes, que tienen que ver con el diplomado en migraciones, que lleva en la 7ª versión. Ese diplomado, como ustedes pueden ver ahí, ha graduado a 120 personas, más de 120 personas que se ubican en distintos sectores del trabajo de Chile, entre ellos municipios, no sé, carabineros, PDI, personas de escuela, no sé, de distintos lugares, la verdad, antropólogos, sociólogos, y la sorpresa de eso es que la mayoría de estas personas ha logrado ingresar o dentro de sus trabajos o a partir de haber hecho el diplomado a proponer experiencias en favor de la migración o de hacer que la migración sea menos difícil, ¿no? Y eso a nosotros nos alegra mucho. Y por otro lado, estamos en un proyecto que lo vamos a empezar a realizar prontamente, que ya avanzamos en un proyecto que fue reconocido por el CPIP, que es un organismo interno en Chile, para realizar unos cursos dirigidos a profesionales, profesores y profesionales de la educación de adolescentes y adultos, donde hay un alto porcentaje de población inmigrante. Así que eso nos tiene muy contentos porque significa que va a ampliarse a distintos lugares. Dejo a mi colega Byron Duarte. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y todos. Bueno, en ese sentido, dentro de las estrategias que hemos desarrollado como centro de estudios, también está el programa de regularización de estudios para migrantes. Este es un programa en el cual personas principalmente provenientes de Haití tienen la opción de regularizar sus estudios en Chile, sacar el 4º medio, que es el nivel de escolaridad obligatorio, lo que les permite también a ellos acceder a mejores puestos de trabajo, porque además este programa no solamente contempla las asignaturas básicas del Plan de Estudio Nacional, sino que también un taller de español y un taller de formación ciudadana, el cual los permite a ellos también poder insertarse de mejor manera en la sociedad. Desde que se conformó el programa en 2018 hasta la actualidad hemos graduado más de 200 personas haitianas de 4º medio, lo cual ha sido muy satisfactorio para nosotros, poder entregarles su licencia de enseñanza media para que ellos puedan optar a mejores puestos de trabajo. Y por otra parte, tenemos lo que tiene que ver con la vinculación con actores externos, donde ahí nosotros nos vinculamos principalmente con municipalidades, con ONGs como FASIC, por ejemplo, con organismos como la OIM, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hemos podido establecer una serie de alianzas y participación en distintos espacios para poder, tanto en el caso de las municipalidades, hacer jornadas de sensibilización, por ejemplo, bajar el conocimiento de investigación a las escuelas también, lo que nos permite también ir difundiendo el conocimiento que se genera dentro del centro de estudios. En ese sentido, dos cosas importantes que señalar. Una tiene que ver que hemos firmado en el año 2020 un convenio de colaboración con la OIM, lo que permitió también que la OIM financiara a funcionarios públicos para que cursaran el diplomado en migraciones. Esto permitió que ingresaran carabineros, por ejemplo, que estaban trabajando en la frontera con Bolivia, en Colchane, lo que fue una experiencia muy rica dentro del proceso formativo del diplomado. Y también hemos sido parte de 2 instancias multilaterales que se han desarrollado en Santiago, una es la Conferencia Suramericana sobre Migraciones
y el proceso de Quito en respuesta a la crisis de Venezuela. En ese sentido hemos podido participar de distintas mesas multisectoriales, aportando con nuestra visión desde la academia para la construcción de propuestas a nivel regional respecto a la situación migratoria. Todo esto nos implica entonces una serie de desafíos que nos estamos proyectando a futuro, que nos llevan a ir consolidando cada vez a pasos agigantados el desarrollo de nuestras actividades, no solo en lo académico, como mencionaba Adriana, sino también en la vinculación con el entorno y los actores estratégicos. En ese sentido, estamos con el objetivo de desarrollar alianzas con otros socios estratégicos importantes, tanto en el país como en la región. La capacitación, a través del diplomado nosotros nos hemos dado cuenta que al formar funcionarios públicos que trabajan directamente con población migrante, entregarle esta perspectiva teórica desde la academia permite una sensibilización mucho mayor y tiene como consecuencia que estas personas también puedan ejercer de mejor manera sus funciones laborales. Y lo otro es desarrollar investigación en conjunto con países de América del Sur con el propósito de poder establecer hallazgos importantes con grupos de investigación. Ahí hemos estado tratando de realizar una serie de alianzas para la construcción de procesos de investigación con un enfoque regional ante la situación migratoria que nos enfrentamos principalmente en Chile y en América del Sur. Eso sería, dado agotado el tiempo, así que muchas gracias, Omar, a todos por escucharnos. Cualquier duda o consulta pueden contactarnos y está nuestro correo electrónico en nuestra página web. Así que muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Byron y Adriana, por su participación y por explicarnos la labor del centro allá en Chile. Y de hecho, es curioso, Adriana, tú mencionabas que la universidad no hace políticas públicas, pero yo siempre he sostenido la tesis. Yo fui profesor yo mismo durante más de 15 años en Venezuela, y precisamente yo suelo decir, bueno, no formulamos, pero sí incidimos en la formulación y yo creo que lo que ustedes están haciendo, incluso lo último que mencionaba Byron, de cómo también se capacita a funcionarios de gobierno, digamos, indirectamente también de alguna forma también se está incidiendo, porque uno no sabe el impacto que luego eso tiene cuando a esa persona le toque tomar decisiones o consultar a otros sobre esas decisiones. Así que muchas gracias por ese aporte. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a una invitada del otro lado del Atlántico, la doctora María José Aguilar Ibáñez. Es catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales, es directora del Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía, y del Máster en Inmigración e Interculturalidad de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos... Uy, no sé si me ven, porque ahora de repente... Sí, la vemos perfectamente. Pero, ¿se ve la presentación o no? También, sí. Desde el principio, ahí. Bueno, yo no les veo a ustedes, pero si hay algún problema me interrumpen. Muy buenos días, en primer lugar, y muchísimas gracias a la Unidad de Impacto Académico de Naciones Unidas por invitarme a este taller, que además me siento muy honrada por ello. Antes de hablar de nuestro impacto académico en materia de migraciones y desarrollo sostenible, a mí me parece importante tener en cuenta, aunque sea muy brevemente, en primer lugar, que en Europa y en el Mediterráneo la gestión de las migraciones se lleva alejando cada vez más y con mayor intensidad del desarrollo sostenible, porque es una gestión de las migraciones que responde exclusivamente a un enfoque securitario y policial. Las políticas, las denominadas políticas migratorias, son en realidad políticas de control de fronteras cuyo objetivo es blindarlas e impedir a cualquier precio la entrada de las personas desplazadas forzosas. Es decir, son políticas, vamos a hablar con claridad, de rechazo y de contención, caracterizadas por una vulneración no anecdótica, sino sistemática de los derechos humanos y, por supuesto, del derecho internacional. Estas políticas están erosionando, y esto se ve así desde los distintos centros de investigación de universidades europeas, están erosionando cada vez más el derecho de asilo y con ello están atacando lo que es la línea de flotación del propio proyecto europeo. Los discursos de los dirigentes políticos y públicos de la Unión Europea y de los Estados miembros lleva siendo desde hace bastantes años, especialmente en el siglo XXI, un discurso que criminaliza a las personas migrantes, que las deshumaniza
y que las construye como amenaza, en lugar de construirlas y de tratarlas como personas con derechos, empezando por el derecho a la protección internacional. Y estos mensajes de los dirigentes y responsables políticos y públicos influyen cada vez más en amplias capas de la población, con lo cual estamos asistiendo en Europa y en España a una intensificación del rechazo social hacia las personas migrantes que termina legitimando su discriminación en distintas esferas de la vida. Bueno, y en este contexto de erosión y de gestión de las migraciones, que es de corte exclusivamente securitario, bueno, pues la labor de impacto académico que nosotros desarrollamos en la universidad lo he agrupado en las 3 grandes áreas en las que tenemos responsabilidad las personas académicas. En primer lugar, en lo que se refiere a la investigación, nosotros realizamos una investigación que siempre, siempre y sin excepción está aplicada a la acción transformadora. No investigamos por investigar, siempre aplicada a la acción transformadora. Investigaciones y estudios basadas en enfoque de derechos, siempre en perspectiva de género antirracista e interseccional, y solemos indagar, en general le damos prioridad a investigar lo que menos se suele estudiar, porque es la cara más oculta de la dominación y la discriminación racial vinculada a las migraciones, que es el racismo institucional. Y además investigamos el racismo institucional en ámbitos en que no ha sido tan estudiado en Europa, como es en el ámbito de las políticas sociales, de los denominados programas de integración social e incluso pro convivencia, también en la reproducción del racismo institucional que algunas ONGs despliegan en la gestión de dispositivos fronterizos de ayuda humanitaria, etcétera. Por lo que se refiere al impacto académico en el ámbito de la formación, nosotros tenemos desde hace más de 20 años una formación reglada de posgrado, 2 cursos de especialista universitario, un máster online, que está orientado claramente a la adquisición de competencias interculturales, pero, ojo, en clave emancipadora, no en perspectiva intercultural más o menos funcional al statu quo, que es lo que se suele hacer en la mayor parte de las formaciones en otras universidades. Hacemos también formación de grado y posgrado en colaboración y conjuntamente con otras universidades de España y otros países. Y muy importante también, para nosotros es muy importante la formación que podríamos denominar continua, un poco a demanda, porque desde ella reforzamos y contribuimos no solo a fortalecer el activismo y la resistencia migrante, también trabajamos y formamos a entidades sociales pro-migrantes, funcionarios, empleados públicos, técnicos, y siempre trabajamos para el empoderamiento crítico. No nos interesa contribuir a lo que viene siendo dominante, que es ese empoderamiento superficial o funcional que no cuestiona el sistema de dominación y las profundas relaciones asimétricas de poder que hay siempre en contextos multiculturales. Por lo que se refiere a, por ejemplo, para que os deis una idea, la última formación que hemos hecho, que ha terminado hace pocos días, de esta formación a demanda, hemos hecho una formación específica a demanda para personas migrantes que han sido supervivientes a procesos de víctima de trata y que algunas, aún durante el proceso de formación, todavía no habían podido salir de la prostitución forzosa. Así que cubrimos un amplio espectro, digamos, de formación, de prestar este tipo de servicios y de apoyo a muy diversas organizaciones e instituciones. Y por lo que se refiere a la tercera gran área de incidencia universitaria, todo lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento, bueno, aquí hacemos muchas cosas. He seleccionado solamente 5 que me parecen especialmente relevantes porque tenemos poco tiempo. Por un lado, nosotros tenemos un importante impacto en las incidencias, sobre todo en políticas sociales públicas, porque nos centramos en la indagación de los procesos de racismo institucional que se despliegan en este tipo de políticas. Tenemos también, bueno, acabamos de lograr un importante impacto legislativo, porque en España hace 1 mes y medio se aprobó lo que es en nuestra historia la primera ley por la eliminación del
del racismo, la Ley Foral de Navarra, que es una ley que incorpora todo el marco analítico y conceptual que nosotros hemos elaborado íntegramente y que esto pensamos que puede tener un impacto a medio y largo plazo muy significativo, para nosotros es muy relevante. Hacemos también acompañamiento y asistencia técnica a todo tipo de grupos y entidades públicas, privadas, civiles, etcétera, siempre que estén comprometidas con el cambio social y el desarrollo humano en perspectiva de derechos, de género, interseccional, antirracista, como hemos dicho antes. También desde nuestra universidad promovemos desde hace varios años proyectos de voluntariado, por ejemplo, de estudiantes de medicina en campos de refugiados durante varios meses al año. Se han hecho mayoritariamente en campos de refugiados de Grecia, pero también a través de algunos profesores hemos llevado a cabo acciones de incidencia, de acompañamiento y de cobertura con seguridad en otros espacios fronterizos de nuestra frontera sur, en Ceuta, Melilla y también en Canarias, y lo seguimos haciendo. Le damos también mucha importancia a la sensibilización ciudadana en general, intentar llegar a la sociedad en su conjunto, y por eso hemos realizado también y producido varias películas documentales en clave crítica, emancipadora, transformadora, basada en la evidencia, y colaboramos habitualmente todas las semanas en diferentes medios de comunicación locales y regionales, sobre todo en prensa escrita y en radio. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, toda nuestra producción científica, libros, capítulos, artículos, etcétera, son de acceso abierto y gratuito. Luego pondré, por si esta miniatura se ve muy pequeñita, en el chat una de las webs donde se pueden descargar. Y además elaboramos guías prácticas de divulgación científica con una vocación aplicada, porque lo que a nosotros nos parece fundamental en materia de transferencia de conocimiento es que todas las personas, independientemente de sus condiciones, de su nivel de instrucción, puedan apropiarse, si lo desean, de herramientas analíticas y técnicas que le permitan operar eficazmente en su entorno para transformar su realidad en una dirección que les lleve a un desarrollo humano mucho más pleno y más sostenible. Nosotras en nuestra universidad, nuestro grupo de investigación, nuestro equipo, somos todas personas que tenemos un fuerte compromiso, y cuando digo fuerte es fuerte, con la acción transformadora en estos tres ámbitos de acción académica. Pero tengo que ser sincera porque nuestro compromiso va mucho más allá también de la universidad y abarca nuestra acción como ciudadanas comprometidas con las acciones pro desarrollo humano, sostenible y de defensa de derechos en las comunidades en las que cada una de nosotras vivimos. Termino diciendo que a nosotros, estamos convencidas de que la acción de las universidades solo tendrá impacto significativo en el logro, en el avance hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible si asumimos un compromiso claro, rotundo y radical, que vaya a la raíz, que eso significa radical, con la defensa de los derechos de las personas migrantes. Porque solo un ejercicio pleno, no basta una declaración, un reconocimiento sobre el papel, solo las posibilidades de un ejercicio pleno de los derechos humanos que esté alineado con los ODS puede garantizar una vida buena, una vida digna y una vida vivible para todas las personas sin excepción. Y yo lo dejaría aquí. En esta miniatura están las webs, pero si no las ven, enseguida las pongo en el chat. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, doctora, por su participación, por ofrecernos esa visión crítica de cómo se aborda el tema migratorio desde el contexto de España en particular, y felicitaciones por ese impacto legislativo que mostraste prácticamente casi al final. También es importante señalar, he visto que algunas personas asistentes están preguntando los datos de contacto de los ponentes. Por políticas de Naciones Unidas, yo mismo no lo puedo hacer, pero si alguno de los ponentes quiere compartir sus datos de contacto, nosotros no lo hacemos por cuestiones de privacidad, pero si algún ponente quiere hacerlo, con mucho gusto. Solamente voy a colocar en el chat, porque le acabo de preguntar a través de Microsoft Teams a la doctora Paola de la OIM, que se tuvo que retirar, y con su permiso me dijo que sí podía colocar su email para quienes puedan estar interesados.
No sé, doctora Aguilar, si puede dejar de compartir pantalla porque todavía veo su Pues, escritorio. a ver, sí, estoy intentándolo. No hay problema. No sé si lo he conseguido. Ahora sí, ahora sí. Ah, gracias. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, yo sé que también Jorge, colega de Naciones Unidas, se tiene que retirar. No sé, Jorge, si tienes algunas palabras de cierre antes que te vayas a tu otro compromiso. Todavía no estás en mute, Jorge. No sé si puedes intentar una vez más. Vale, bueno, esperemos que Jorge pueda reincorporarse. Sí, ahora sí, disculpen, Vale, parece que no, donde no te estaba preocupes. la pantalla atrapada. No, muchas gracias y felicitaciones a las y los colegas por sus presentaciones. Hay muchas cosas complementarias y hay también cuestiones que uno aprende, por supuesto, de iniciativas y cuestiones vinculadas a estos temas de la migración contemporánea. Solamente una reflexión que yo invito a todas y todos, y lo estoy haciendo en diversas conferencias, es la documentación misma de la CEPAC que tenemos por delante, un montón de trabajos aquí próximos, que es el tema del uso de la palabra y lo que refleja de la palabra crisis. La palabra crisis, crisis humanitaria. Alguien por ahí mencionó el tema de esto de asistencialismo, que no es malo el asistencialismo, pero que involucra de alguna manera como una especie de visión peyorativa, estigmatizadora a los que son atendidos por la asistencia. Pero además la palabra crisis por sí sola puede invocar una situación más bien coyuntural y excepcional, como que esto no se va a repetir. No se dio antes. Oh, ¿cómo que no se dio antes? La migración colombiana desde siempre fue un tema masivo en la región y lo siguió siendo por largos años, ahora quedó transfigurada por la migración venezolana, ¿cierto? La migración en Centroamérica y la migración mexicana y la desde Cuba y algunas otras naciones del Caribe. Entonces, la idea de la crisis debe invocarnos a ser críticos crisis, con el uso del vocablo y las denominaciones que pueda tener. La peor denominación, en mi opinión, es la de crisis migratoria, o sea, que imputarle a las personas migrantes la responsabilidad de un sinfín de situaciones, y eso engancha, como se dijo por ahí, con los medios y se instala y la gente después en las encuestas responde lo que le quieren instalar en las encuestas, diciendo que esta es una crisis y que tal población está amenazando el empleo, la seguridad. Y bueno, hemos visto lastimosamente en algunos países que algunas personas llegan a decir, estas personas están siendo tratadas con privilegios. Bueno, por eso el tema de la crisis, lo humanitario, la crisis migratoria, tenemos que ir pensándolo bien. Esa era mi reflexión principal, así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y en base a eso, un ejercicio de mea culpa, porque creo que en la descripción de este evento se hizo referencia al término crisis migratoria, pero bueno, tomamos nota de esa apreciación. Y para quienes están preguntando también en el chat, sí, la grabación de este evento será subida al canal de YouTube de nuestra iniciativa y será compartido el enlace con todos los que se inscribieron o registraron para este evento y lo pueden diseminar como gusten. Bien, tengo apenas 10 minutos para hacer, digamos, un pequeño ejercicio de preguntas y respuestas aquí. Me gustaría comenzar con la doctora Carolina. Tú mencionaste acerca de la crítica jurídica y me llamó la atención porque uno siempre, en estos espacios en particular, incluso en los eventos que hacemos en persona aquí en Naciones Unidas, escuchamos las palabras de expertos. Pero es curioso, quisiera saber, como ex profesor que soy, ¿qué opinan los estudiantes? Porque una cosa es que un estudiante, y todos fuimos estudiantes en algún momento, una cosa es leer sobre algo y aprender sobre algo, otra cosa es verlo en vivo y directo. Entonces, ¿qué experiencias has recogido de los estudiantes de Derecho cuando
tienen la oportunidad de hablar tú a tú con una persona migrante? Gracias por esa pregunta, Omar, porque nos ha mostrado, claro, cuando estamos en la clínica jurídica para migrantes, digamos que resolvemos dos propósitos al mismo tiempo. Uno es el servicio social que se presta a través de los servicios legales gratuitos a la población, pero lo otro es la formación de los abogados y las abogadas con un sentido social y de responsabilidad. Y para los estudiantes resulta muy formativo, pero a la vez es súper duro enfrentarse a las experiencias de vida tan dramáticas de las personas migrantes y refugiadas y darse cuenta en primera persona que que tienen unas necesidades apremiantes. O sea, hemos tenido casos de usuarios que a pesar de que ganamos los casos se nos mueren porque el sistema de salud los ha, por ejemplo, desafiliado. Y por ejemplo, en COVID nos pasó que no teníamos cómo sacar los cuerpos de los sitios donde habían muerto porque no se podía salir, no podíamos atender, y los estudiantes, o sea, tuvimos estudiantes que enfrentaron crisis emocionales al ver de verdad la precariedad, la situación de calle, la gente que estaba volviendo, retornando, caminando a Venezuela. Es decir, ellos lo que se dan cuenta es que primero el derecho tiene muchos límites, aún así puede ser un instrumento de cambio social, pero experimentar en primera persona la cantidad de dificultades y de barreras, de limitantes y de precariedades que esta población enfrenta, tiene unos desafíos emocionales muy grandes, pero creo que a su vez es una oportunidad de humanizar la profesión, porque ellos, a pesar de que se dan cuenta que el derecho no lo resuelve todo, entienden que cumplen un rol importante al menos satisfacer o tratar de resolver las necesidades que esta población tiene. Yo creo que el paso por la clínica, aunque es retador en términos formativos, porque no saben de derecho migratorio, la curva de aprendizaje es alta, creo que la experiencia que se llevan en términos de derechos humanos y de humanización de una población que no lo está de esa manera es tremendamente formativa y no lo tienen en otros espacios de aprendizaje, así sea con población real. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio el proceso, y ellos siempre al final del semestre de su práctica en el consultorio, pues en la clínica, siempre reflejan eso, que ha sido muy duro, pero que han adquirido muchos aprendizajes, porque no es que les contamos que la gente migrante y refugiada tiene estas necesidades o tiene sino que ellos lo ven en primera persona con sus propios clientes. Y creo que ese aprendizaje de la experiencia pues es única y les marca para todo su ejercicio profesional. Muchas gracias, Carolina. Carlos, no sé si estás allí, desde Venezuela. Sí, aquí estoy. Vale. Mencionaste al final de tu intervención algo sobre, pero casi fue en los últimos segundos, sobre incidencia que el Centro de Derechos Humanos hace basado en la investigación que el propio centro realiza. No sé si nos pudieras hablar un poquito de la incidencia nacional e internacional que el centro hace, sobre todo en temas de migración, y cuál ha sido su alcance. Bueno, en el caso del trabajo de incidencia que hemos hecho a nivel internacional, hemos trabajado más que todo en solicitudes de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reflejar un poco la situación de las personas migrantes, también incluso contribuciones con es decir, comités de trabajadores migrantes, con el Comité de Trabajadores Migrantes para revelar un poco mecanismos especiales de Naciones Unidas, los procedimientos especiales, cuando hay políticas migratorias que buscan generar cuellos de botella, de alguna manera u otra afectan los derechos humanos de la población. A nivel nacional, más que todo en los países receptores, también hemos contribuido, por ejemplo, emitiendo opiniones o generando informes dirigidos a parlamentos en todo lo que ha tenido que ver con reformas de leyes, específicamente en Ecuador, en el mismo Chile también hemos enviado informe al Congreso. Chile, debemos recordar, con esas políticas de criminalización de población migrante, esas legislaciones que han sido duras, ahí también hemos hecho contribuciones. En el mismo caso colombiano, cuando estaba el proyecto para la elaboración del estatuto, recuerdo que uno de los logros que tuvimos allí fue el tiempo. Parte de los aportes que hicimos fue proponer que, bueno, el estatuto o que la medida que se iba a implementar permitiera que por lo menos se le dieran, aunque sean 10 años de regularización a estas personas. Entonces eso fue un logro, fue un aporte que hicimos. Tuvimos éxito, creo que fue uno de nuestros mayores éxitos, por decirlo de alguna forma,
porque bueno, se terminó aceptando esa propuesta que hicimos en el caso colombiano. También hemos hecho trabajo de litigio estratégico, allí más que todo hemos colaborado en la atención a casos y contribuyendo con amicus dirigidos a tribunales constitucionales de estos países para tratar de ilustrar o de hacerles ver a estos jueces, bueno, cuál es la normativa internacional que rige en materia de migración y refugio. Vale, muchísimas gracias, Carlos, sobre todo por esos logros en los países receptores de la migración. Creo que es un trabajo bastante encomiable que ustedes llevan a cabo, sobre todo estando físicamente presentes en el país digamos, de origen de buena parte de la migración actual de este lado del mundo. Jerjes, no sé si te encuentras por allí. Me parece que no. No sé, tengo una pregunta para Adriana y Byron, sobre todo basado en noticias recientes que hay de Chile y que el tema migratorio de alguna forma ha permeado la política doméstica, digamos. No sé si ustedes podrían hablar sobre digamos, cómo creen ustedes que han contribuido a sensibilizar ya no a la ciudadanía, sino a los políticos, a los hacedores de políticas, a los que toman las decisiones, a los que legislan. ¿Y qué desafíos ven ustedes en esa materia? Byron Pollo. Parte tú. Bueno, yo creo que los desafíos en nuestro país son bastante significativos respecto a cómo se conforma la institucionalidad chilena también. Estaba pensando en lo que en lo que expuso María José, cuando dice la institucionalidad y cómo era el racista, ¿no? El racismo en la institucionalidad. Justamente con Byron, nosotros estamos trabajando desde el institucionalismo histórico y eso nos da una tremenda capacidad, digamos, de poder mirar la migración, no solo desde hoy, ¿no? Sino que ver en el fondo las limitancias, las posturas, los avances que ha tenido nuestra propia legislación en más de un siglo. Y, por ejemplo, uno de los grandes hallazgos que nosotros trabajamos principalmente en el tema del refugio, es que en Chile efectivamente existen ventanas de refugio, pero en general la política chilena es una política más bien restrictiva, en un siglo, ¿no? Entonces, cuando ha habido estos procesos, son procesos de apertura coyunturales que tienen que ver con determinados procesos. En ese sentido, nos parece que efectivamente hay muchos desafíos, hay mucho que avanzar, pero creo que en los últimos años también quiero ser como una persona que cree en algo, ¿no? Y me parece que en los últimos años sí, el trabajo que se ha hecho, además desde la academia, no solo desde nosotros, de distintas otras universidades, con lo público, con alguna, no sé, por ejemplo, nosotros con el Ministerio de Relaciones Exteriores, me parece que eso apunta hay algún avance. Todavía no sé si eso logra llegar definitivamente, como en el caso de María José, a propuestas específicas en términos legislativos, ¿no? Pero sí tengo la certeza de que hay una apertura que antes no existía. Dentro de la universidad hay una apertura también. Hoy día hacemos más cursos sobre migración y refugio del que hacíamos hace 5 años. Hoy día tenemos mucho más pre- y posgrado dedicados al tema migratorio o de refugio. Y finalmente creo que el gran inconveniente que tenemos, Omar, es la posibilidad de becar a funcionarios. O sea, nuestra mayor experiencia en términos del diplomado fue justamente con becas que entregó OIM a funcionarios de PDI, eso es Policía de Investigación, y a Carabineros, que fue muy significativo, vinculados ellos además con profesores, con gente que trabajaba en municipalidades, lo cual amplía el campo. Y si no somos capaces de ir generando esas posibilidades de becar a funcionarios que no tienen cómo pagarse, es muy difícil, digamos, provocar impacto, desde mi punto de vista. Eso, no sé, Byron.
sea, yo lo que quiero aportar tiene que ver, si bien, claro, ha permeado lo que tiene que ver la política, esta coyuntura que se encuentra atravesando el país, el desconocimiento de la población, de la gente de Chile principalmente respecto al carácter humanitario de esta crisis, conlleva también al posicionamiento de actores políticos en contra de la inmigración. Entonces, en ese sentido también es necesario y se están haciendo esfuerzos respecto a la sensibilización de la población respecto a lo que está ocurriendo y a las dinámicas que tiene este proceso, a lo que implica a la gente en situación irregular, que no hay gente ilegal, sino que hay gente en situación irregular, que ingresar irregular no es un delito, es una sanción. Entonces, en ese sentido, hay muchos estigmas ahí que combatir, trabajar, y en ese sentido, educando, informando a la población respecto a las características humanitarias de este proceso. Yo creo que también eso va a conllevar a que nuestro país elija representantes que tengan mayor conciencia respecto a eso. Muchas gracias. Y finalmente, doctora María, mencionaste, digamos, de una forma bastante detallada todas las actividades que se realizan en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en particular los muchos años que tiene el programa de formación de alto nivel sobre inmigración. Y mi pregunta no es tanto sobre el programa como tal, sino de la experiencia de quienes han pasado por él. Si tú notas un cambio entre la persona que se sentó en el pupitre, en la silla, el primer día de clases, y la persona que egresa, si hay un cambio de comportamiento, un cambio actitudinal, si ves algo al respecto y si han hecho algún estudio, así sea muy informal en la materia. Bueno, no se sientan en pupitres porque es un posgrado, tanto los cursos de especialista como el máster y las formaciones cortas que estamos haciendo ahora para que puedan acceder personas que carecen de título universitario, y eso para nosotros tiene mucha incidencia social, aunque a la universidad institucionalmente le pueden interesar más otras cosas. Nosotros hasta ahora, en estos 19 años y medio, hemos formado a gente de 24, 25 países, la mayor parte procedentes de países americanos, del norte de África, algo de Oriente Medio, Europa, incluso hasta gente de Japón, porque al ser online, quien tenga un mínimo dominio del español pues puede cursarlo. Y sí que tenemos unos estudios sistemáticos porque cada año y después de cada módulo, porque es un diseño secuencial, las asignaturas no son simultáneas, sino que se van apoyando los conocimientos y habilidades progresivamente. Tenemos evaluaciones de cada estudiante, de cada curso, digamos, y de la formación en general, y es una constante generalizada. Bueno, cómo ellos mismos perciben lo que han cambiado, cómo sobre todo han cambiado sus marcos mentales. Estamos hablando de gente que tiene sensibilidad por esta problemática, que quiere formarse, que tiene una motivación, pero digamos lo que obtiene con nuestra formación es una manera de reflexionar y de mirar la realidad profundamente crítica, reflexiva, en clave de derechos humanos, que cuestiona los sistemas de dominación, que da herramientas analíticas, pero que, como diría Pablo Freire, no se queda solo en la denuncia y en esa capacidad para indagar científicamente, tener un análisis y una visión crítica de la realidad, sino también en el anuncio, en la proporción, en el adquirir herramientas estratégicas, metodológicas, técnicas, prácticas, que les permita a todos y cada uno de ellos, porque hemos tenido alumnos que trabajan en el campo de la salud, hemos tenido hasta personas que trabajaban en la OIM, en medios de comunicación, en el campo del derecho, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo chileno hemos tenido, juristas de distintos lugares, por supuesto gente de las ciencias sociales, de la educación, de la comunicación. La formación es la misma, es muy interdisciplinar, y todos ellos han sentido que han adquirido herramientas que les han permitido, incluso antes de terminar la formación, ir mejorando, cuestionando sus propias prácticas y mejorándolas en clave emancipatoria, porque para nosotros es muy importante, y si algo tiene que aportar la universidad es esa capacidad, ese dotar de herramientas
para el análisis crítico y la capacidad de elaborar propuestas y soluciones innovadoras y alternativas a lo existente, porque gestionar lo que existe es relativamente fácil y lo puede hacer cualquiera, pero creo que tenemos el deber ético, moral, institucional y el mandato legal y la legitimidad social como universidades para aportar esa capacidad de análisis y sobre todo de intervención para hacer un mundo más justo, que es posible. No podemos conformarnos con hacer bien lo que hacemos, pero si contribuimos al mantenimiento del statu quo y esa situación es de profunda y cada vez mayor injusticia y desigualdad, ¿qué sentido tiene entonces lo que hacemos como universitarios? Muchísimas gracias por eso. Y de hecho yo suelo decir que la universidad no es algo que algunos ven como que está en el Olimpo, divorciado de la realidad o de la sociedad, sino que lo que se enseña, lo que se investiga y el trabajo de las universidades con las ONGs, con las empresas privadas, con las fundaciones, los grupos religiosos e iglesias, con los gobiernos a nivel local, regional, nacional e incluso con Naciones Unidas, y de allí nuestra existencia es algo que nosotros de verdad queremos promover. De tal manera que extiendo mi gratitud a los ponentes y a los participantes, a los asistentes de este evento. Aprovecho para hacer algo de publicidad, de promoción. Nuestro próximo evento será en idioma inglés. Para quienes lo hablen, va a ser el Día Mundial del Refugiado, el 20 de este mismo mes. Y es un evento que estamos haciendo en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en su sede en Ginebra. Y es un evento coorganizado entre ambos, entre el ACNUR y nosotros en la UNI. Voy a poner en el chat el enlace a la página del evento para quienes estén interesados y hablen en inglés, para que por favor se inscriban y para que, digamos, difundan la información también entre sus contactos y redes. Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, muchísimas gracias por su participación y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias, que estén todas y todos bien. Muchas gracias a todos, ha sido un placer, he aprendido muchísimo. Os mando un beso desde España. Ahora.